Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a realizar la batalla de libros favoritos, esta dinámica que tanto me habían pedido en el canal y espero que sea un video más dinámico y entretenido para que lo disfruten. Les cuento, elegí 16 libros. La verdad, elegí los 16 primeros que se me vinieron a la cabeza, no lo pensé tanto, elegí los primeros 16 que pensé. Tomé una hoja de papel, la corté, escribí los 16 nombres aquí están los papelitos, y voy a ir sacando de dos en dos para enfrentarlos. Voy a elegir dos papeles y de acuerdo a lo que diga el azar, los voy a enfrentar, voy a decir mi opinión de cada uno y les voy a contar cuál elijo de los dos, dependiendo, lógicamente, de sus características. Entonces, tenemos 16 libros que van a generar 8 enfrentamientos. Por lo tanto, vamos a tener 8 ganadores que van a pasar a una segunda ronda. De esos 8 ganadores vamos a tener 4 enfrentamientos, de los cuales van a salir 4 libros ganadores. De esos 4 van a pasar a la siguiente ronda y van a salir solamente 2 confrontaciones y van a salir 2 favoritos que van a pasar directamente a la final para ver cuál es el campeón de este torneo literario de mis gustos. Bien, vamos a empezar y vamos a sacar los primeros 2. ¿Qué dirá el destino? ¿Qué dirá el azar? Ya, salieron los primeros 2. Jane Eyre. Jane Eyre y... Esto es muy entretenido. Ficciones, ya. Jane Eyre y ficciones. Ok, este primer enfrentamiento va a ser entre literatura latinoamericana y literatura británica, lo cual se me hace muy interesante porque a pesar de que Borges es latinoamericano, es argentino, desde muy pequeño, desde su infancia, él tuvo un gran amor por la literatura británica, la literatura inglesa. Es algo que él lleva muy arraigado en él y se nota en sus escritos. Yo siento la literatura europea, la literatura británica, como las de las hermanas Brontë, una literatura que es muy ordenada, que es muy metódica. Y Borges tiene algo de eso, tiene el estilo un poco de ese orden, ese método. Pero al ser latinoamericano, al ser argentino, tiende al caos, tiende a lo lúdico, a jugar, a entretenerse con la literatura. Y de ahí empieza a jugar con los laberintos, con estos mundos fantásticos alejados del tiempo, con estas invenciones, con ese eclecticismo que lo caracteriza. Ocupa muchos estilos, muchas ideas en un mismo cuento, por ejemplo, muchos puntos de vista, hace muchas valoraciones, hay muchas posibilidades filosóficas y literarias en las historias de Borges. Por lo tanto, si comparamos la novela Jane Eyre y este compendio de cuentos, Jane Eyre claramente se ve mucho más simétrico, se ve mucho más ordenado, mucho más claro, mucho más simple que este cúmulo de cosas que ha creado Borges. Pero es un cúmulo de cosas que tiene una armonía. A pesar de que me encanta el simbolismo que hay en Jane Eyre, cómo ocupa la naturaleza, el viento, los animales, cómo pareciese que la historia acabara en la mitad del libro. Tú lees Jane Eyre y dices... Estás en la mitad y dices, aquí esta historia acabó. ¿Por qué hay tantas páginas? ¿Por qué sobran páginas? Y es porque se da un giro muy entretenido. Estructuralmente es muy creativa la autora. Y cuando parece que todo ha acabado, la novela recién empieza. Pero a pesar de la riqueza de elementos de Jane Eyre, de la bella historia que es, Borges tiene muchos más elementos, sobre todo en ficciones. Mucho más. Tiene intertextualidad, tiene metaliteratura, como les decía, ocupa la filosofía y la literatura, busca lo que hay de entretenido, lo que hay de asombroso en estas dos disciplinas y las ocupa, le saca el jugo para entretenerse haciendo historias y al mismo tiempo a entretenernos a nosotros mediante la reflexión. Por lo tanto, si tengo que elegir, prefiero mucho más las ficciones de Borges, que creo que al ser un compendio de cuentos tiene cierta ventaja
contra una novela. Claro, una novela tiene que tener cierto hilo argumental. Aquí hay más libertades, porque en los cuentos puede pasar de un tema a otro. Por lo tanto, creo que Ficciones tiene cierta ventaja con Jane Eyre y es el primer ganador de este primer combate. Bien, vamos al segundo enfrentamiento. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Oh, salió otro. Ya. El destino lo quiso. Este salió de sorpresa. Frankenstein. Oh, y La amortajada, la última niebla de María Luisa Bombal. Bien. Qué difícil. Qué difícil. Ok. Frankenstein es una novela que yo pensaba que era de terror. Y me encontré con una novela filosófica muy profunda, llena de significados, aborda muchos temas, toca muchas aristas. Y cuando tú piensas en terror, piensas en una historia que te asusta. Y aquí Mary Shelley usa el terror, usa un poco la ciencia ficción para abordar temas profundos, incluso filosóficos. Y es que el terror y la ciencia ficción es una vía para la reflexión, y eso me parece fantástico. Por su parte, María Luisa Bombal, en La última niebla y La amortajada, toca temas, también toca varias aristas, también reflexiona, pero siento que toca menos temas que Frankenstein. Frankenstein es un poco más abierto, como que toca temas que conciernen a toda la sociedad. La última niebla, La amortajada, toca temas más personales. También toca temas que conciernen a la sociedad, pero no es tan amplio como Frankenstein, es más personal. Por lo tanto, si yo leo La última niebla y leo Frankenstein, este, al ser más amplio, lo noto mucho menos intenso que este. Lo noto un poco más frío que este. Los dos te invitan a reflexionar. Pero aquí, al ser más personal, tiende a ser más intenso. Además, como les decía, este es más intenso y este es un poco más frío. Este tiene tú puedes ver una metodología, puedes ver claramente una estructura que va siguiendo, que es la epistolar. Aquí es un laberinto, un laberinto emocional, es el alma de una persona que se está escudriñando. Aquí te pierdes y buscas desesperadamente una salida. Aquí tú sigues una guía calculada. Aquí hay un lenguaje más preciso. Aquí hay un lenguaje más intenso, más bello, precursor del realismo mágico, vibrante, apasionado. Ya me decidí, me decidí. Me quedo con La amortajada, con La última niebla y La amortajada de María Luisa Bombal. Ya, siguiente encuentro. Y vamos a sacar uno de por acá. Ya, salió este. ¿Quiera salir? Demian, de Hermann Hesse. Oh, con Ana Karenina. Ya, aquí no salió ningún latinoamericano. Vamos a ver qué pasa. Tenemos a Ana Karenina. Y por aquí tengo a Demian. Qué interesante. Ya. Veamos. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo comparo estas dos obras? Ok. Narrativamente, Demian me parece un poco menos complejo que Ana Karenina de partida, narrativamente. En cuanto a temáticas, Ana Karenina toca temas muy existencialistas y también toca temas muy vigentes para su época. Y también temáticas que conciernen a toda la sociedad. Demian, por otro lado, es un libro que se enfoca más en la novela de aprendizaje. Demian es un libro que guía muy bien a los jóvenes y que para mí fue muy importante. Ana Karenina es un libro un poco más maduro en el sentido de que busca encontrarle sentido a la existencia, en que se describe muy bien
la vida de la sociedad rusa de aquel tiempo, pero la prosa de Tolstoy versus la prosa de Hesse, creo que Tolstoy es superior en este punto de Ana Karenina, es superior a Hermann Hesse en prosa. La magia de Tolstoy, ese realismo que parece que tuviera un compás de tiempo perfecto, que la realidad y la ficción de Tolstoy pareciese que fuesen de la mano, está a un nivel superlativo que pocos pueden alcanzar. Y no creo que Hesse lo haya logrado con Demian, porque Demian no buscaba una narrativa compleja, Demian buscaba otra cosa. Demian buscaba ir hacia el interior del hombre. Por lo tanto, estamos ante una novela sociológica versus una novela introspectiva, hacia adentro del ser humano y hacia afuera del ser humano. Pero también aquí hay una visión hacia el interior del ser humano, sobre todo con el personaje de Levin. Por lo tanto, es más completa, mucho más completa que Demian. Son propuestas diferentes, que buscan cosas diferentes, que es de difícil comparación, pero me parece que Ana Karenina es mucho más completa. Así que me voy a quedar con Ana Karenina en esta ocasión. Seguimos, seguimos. ¿Quién viene? ¿Quién sigue? A ver, ahí salió uno. Ya, a ver, vamos a sacar el que está aquí entre medio. ¡Tararán! ¡El extranjero! ¡No! Esperando a Godot. Guerra de existencialismo. Ya, ok. El extranjero. Hoy tengo que renovar mi edición del extranjero. Está muy vieja. Y Esperando a Godot, del tremendo Samuel Beckett. 2 premios Nobel de literatura. Titanes literarios. ¡Qué fuerte! Justo 2 existencialistas. La novela que lo dice... Son 2 novelas cortas que dicen mucho con poco. Que las 2 tienen un lenguaje... Mira, esta es una obra de teatro, para los que no sepan. Esta es una obra de teatro y esta es una novela. Por lo tanto, esta es una obra de teatro filosófica, del teatro del absurdo, y esta es una novela filosófica de la filosofía del absurdo. Entonces son muy similares y uno puede comparar. Y eso es lo entretenido, porque El extranjero tiene un lenguaje, tiene una narración muy robótica, una narración en primera persona de este personaje de Meursault, perdón, que la pronunciación se escribe Meursault. Y por Esperando a Godot es una obra de teatro donde tenemos a Estragón, a Vladimir, que son los principales. Y ellos ellos los ponen ahí sus diálogos. Y la narración del extranjero, como les decía, es robótica. Y la narración de Esperando a Godot no tiende a ser robótica, sino que también tiende a desprenderse de toda floritura, a ser fría. Las 2 son narraciones frías. ¿Cómo se dice cuando 2 narraciones intentan anular toda cosa? Son neutras. Son 2 narraciones neutras, que no te expresan nada, sino que tú tienes que tratar de buscar qué es lo que quieren decir con esa neutralidad. Y Esperando a Godot es tremendo, porque es muy minimalista, muy minimalista. Y El extranjero también tiende a ser minimalista, pero nunca es tanto como Esperando a Godot. Esperando a Godot es el extremo absoluto del minimalismo, porque dice tan poco en texto, tan poco, que tú te tienes que fijar en lo que hacen los personajes, en lo que dicen, en lo que no dicen también. Es una experiencia completa. En cambio, en El extranjero te tienes que sumir en la constante narrativa robótica del personaje. Hay más texto. No tan poco como aquí, pero hay un poco más de texto. Y al haber un poco más de texto, siento que Camus logra impactar más. Creo que la gente que lea a Beckett le va a costar un poco interpretar lo que nos quiere decir. Mientras que en El extranjero es un poco más fuerte, te golpea, sientes la angustia, ¿verdad?
sientes la angustia existencial. Aquí sientes la nada. Aquí estás en el vacío del limbo. Entonces, ¿cuál es mi disyuntiva aquí? Aquí hay dos magias. La magia de a través de un texto filosófico impregnarte de ideas y de narrarte una historia interesante, y de aquí, de la habilidad de Beckett para suprimir palabras, para suprimir material y al mismo tiempo contarte una historia súper profunda. Pero prefiero quedarme con El extranjero. Creo que es un mensaje mucho más claro, mucho más potente que lo que pudo haber hecho Beckett con Esperando a Godot. Así que esta es mi elección. Ok, sigamos. Ya, a ver, ese. Y acá va a salir otro. Ya, salió ese. Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky. Ay, ¿con quién lo tendré que enfrentar? Oh. Los hermanos Karamazov contra Los Miserables. Ok, pesos pesados. Pesos pesados de la literatura. Qué entretenido esto. ¿Por qué no lo hice antes? Ya. Estamos ante dos colosos. ¡Uy, qué casualidad! ¿Qué pasa con el...? Este es el destino, es el universo que está conspirando. Me juntó dos libros existencialistas breves como El extranjero y Esperando a Godot, y ahora me presenta dos tremendas novelas voluminosas, de las más largas que he leído, como Los hermanos Karamazov y Los Miserables. Francia y Rusia, dos clásicos de cada país. Yo diría, yo voy a partir. Este libro trata de ir hacia este libro. Los Miserables tiene esa intención, ese primer paso de los románticos, de ir hacia lo preexistencial. Yo diría que este es un libro del romanticismo, y Los hermanos Karamazov es un libro precursor del existencialismo. Dostoyevsky es uno de los precursores del existencialismo. Es uno de los primeros escritores que empezó a ahondar en la psicología humana y en el existencialismo a través de la profundidad de sus personajes. Por lo tanto, si comparo profundidad de personajes, el romanticismo de Víctor Hugo no llega a ser tan profundo como los personajes de Dostoyevsky. En cuanto a ambición, yo creo que las dos son obras tremendamente ambiciosas, en donde los dos autores se dejaron todo, el todo por el todo. Pero aún así, yo no tengo dudas aquí. Creo que los personajes y que son psicológicamente más interesantes son los de los hermanos Karamazov, mucho más que de Los Miserables. Aquí hay personajes más en blanco y negro. Si bien Los Miserables toca una cantidad de temas muy importantes, Dostoyevsky también toca una inmensidad de temas fascinante. En ese sentido, Los Karamazov siempre está por sobre Los Miserables. Y esta literatura de Los Miserables me parece mucho más metódica, me parece mucho más clara, mientras que la de Dostoyevsky es más confusa, es más pesadillesca, de pesadilla. Los personajes no son tan claros, se mezclan con la narración, son como fantasmas, son espectaculares. Aquí son un poco más definidos. No, de todas maneras, a pesar de que Los Miserables me emocionó mucho y que me pareció una historia redondísima, me parece que literariamente Los hermanos Karamazov es mucho más ambiciosa, mucho más compleja y para mí mucho más interesante de leer y de indagar. Sigamos. Veamos qué pasa aquí. Ya salió uno, salió otro. ¿Cuántos quedan? Quedan pocos, ya quedan pocos enfrentamientos. Sigamos. Todavía estamos en la primera ronda, ojo. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y Cumbres Borrascosas, otra vez Latinoamérica versus literatura británica, otra vez.
Aquí tenemos a Pedro Páramo y aquí tenemos a Cumbres Borrascosas. Yo creo que ustedes ya saben quién gana aquí, ustedes ya lo saben. Si me entienden, si me comprenden la tendencia que yo he ido siguiendo, van a saber al tiro quién gana aquí. Ok, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo comparo estas dos obras? Estamos claros que narrativamente, que estructuralmente las dos son interesantísimas, pero encuentro mucho más interesante el juego narrativo en Pedro Páramo que en Cumbres Borrascosas. Siento que en cuanto a personajes, en el sentido de llevar los personajes al límite, no tal vez en profundidad, sino en llevarlos al límite, puede que de eso carezca un poco Pedro Páramo. Pero en cuanto a juego narrativo, en cuanto a que tú abres el libro y sientes que no has leído nada como esto en tu vida, en que puedes volver a leerlo y releerlo y te das cuenta y descubres cosas nuevas, creo que Pedro Páramo es superior. Me encanta Cumbres Borrascosas, pero tiene eso de la literatura europea, puede ser de aquel tiempo, británica, que es demasiado metódica. A pesar de la intensidad, del calor, de que los personajes son tormentosos, son borrascosos, aún así los encuentro nítidos, claros. Yo prefiero un poco más la literatura con personajes fantasmales, que no son ni de este mundo ni del otro, que pasan la línea de la realidad y la ficción. Me encanta eso, me encanta cuando ya no puedo razonar la novela, cuando ya no puedo ir más allá. Aquí todavía veo método, guía, puedo ver claramente el argumento, la estructura, hacia dónde va la historia muy bien hecha. Pero aquí me pierdo. Aquí es un laberinto que crea Rulfo. Más que el método, más que el orden, me gusta ese caos, que no es descontrolado, sino que está amparado por diversas técnicas narrativas que le dan sensación de confusión. Y eso es lo que me gusta. Así que gana Pedro Páramo. Sigamos. Ay, ya. Oh, Hombres y Engranajes de Ernesto Sábato. Rayuela, Cortázar. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué salió esto? Dos grandes escritores argentinos. Quizá debí elegir otra obra de Sábato. Sábato tiene obras muy interesantes, muy inmortales, como Sobre héroes y tumbas o El túnel. Pero a mí me gusta mucho Hombres y Engranajes por su temática, por denunciar la cosificación del hombre. Por lo tanto, es un libro muy personal para mí, un libro que despertó en mí algo que ningún otro libro ha despertado, por mi cercanía al pensamiento de Sábato. Rayuela, por su parte, es una locura narrativa, es un juego narrativo muy interesante, pero también muy cerebral. A pesar de que Cortázar juega con el tablero de dirección para leer el libro, para lograr un lector activo, que esté pendiente de ir a otro capítulo, que no se adormezca leyendo de forma continua, página a página, de forma seguida, sino que tenga que parar y ir a buscar el siguiente capítulo en esta especie de rompecabezas. Los dos textos tienen algo especial. Los dos textos tienen un lenguaje muy erudito. En ocasiones Cortázar es muy simple en Rayuela. Tú lo adoras, es muy poético. Y en otras es muy erudito, muy difícil de descifrar. Lo mismo pasa con Sábato. Sábato escribió Hombres y Engranajes cuando era muy joven y utilizaba un lenguaje muy erudito. No se compara al Sábato que escribió La Resistencia o que escribió Antes del Fin. Un Sábato mucho más sabio, un Sábato con 80 años versus un Sábato con 38, que ya sabía que no necesitaba de la erudición para poder llegar a los demás, pero aquí sí la usaba. Por lo tanto, es un texto un poco más difícil. Estamos hablando de un ensayo y de una novela, aunque muchos la han catalogado como antinovela. Sábato lo decía: el ensayo
se escribe solamente con la razón, mientras que la novela se escribe con el alma y con la razón, es decir, razón e irracionalidad. Por lo tanto, Sábato decía que la novela es mucho más completa. Y creo que ese fue mi error. Quizá debía haber elegido otro libro de Sábato, porque Hombres y Engranajes no puede competir con Rayuela en ese sentido. Rayuela es mucho más que Hombres y Engranajes. Mucho, pero mucho más. Quizás si hubiera puesto aquí sobre héroes y tumbas estaría muy reñido, pero muy reñido. Porque sobre héroes y tumbas tiene una originalidad narrativa muy interesante. Al nivel de Rayuela. Muy interesante, pero elegí Hombres y Engranajes y este ensayo no puede competir con la maravillosa Rayuela de Cortázar. Bueno, el ensayo toca temas fundamentales, la cosificación del hombre, el uso de la ciencia y del poder del dinero para que el hombre cree algo que cree que es para su bien, pero que finalmente lo controla y lo vuelve una cosa. La cosificación del hombre de la que habla Sábato. Rayuela también toca temas súper importantes y muy dolorosos, que incluso tiene que recurrir al humor porque es muy fuerte. Pero en cuanto a calidad literaria, un ensayo como Hombres y Engranajes no puede competir contra la tremenda Rayuela. Así que lamentablemente para mí, si me hubiese dejado llevar por el corazón, me quedo con Hombres y Engranajes, porque es un libro muy importante para mí. Pero si me dejo llevar por lo literario, me quedo con Rayuela. Y ahora vamos al último. Los últimos dos de la primera ronda de 16. Los últimos dos de la primera ronda de 16 es La náusea, de Jean-Paul Sartre. Existencialismo. ¡Oh, Dios mío! La montaña mágica de Thomas Mann. Ok. La montaña mágica... y la tremenda obra de Sartre, La náusea. ¿Será el destino? Es el destino, ¿verdad? Esto tiene que ser el destino, no puede ser otra cosa. ¿Se han fijado las coincidencias que han habido? Es que en La náusea no pasa nada. Y en La montaña mágica también. Son novelas donde los personajes se mueven muy poco, pero muy poco. Son muy similares en ese sentido. ¿Por qué? Porque La montaña mágica se desarrolla principalmente en un sanatorio, y en un sanatorio hay muy poco que hacer. Vas de una habitación a otra, vas a tu tratamiento, vas a tomar tus medicamentos, vas a cenar, a convivir con los otros en el comedor. Es poco lo que se hace, se conversa mucho. Quizá esa es la diferencia. En La náusea hay una conversación, hay un juego de voces entre personajes. Y en La náusea, me estaba refiriendo a La montaña mágica, y en La náusea es un diario de vida. Esto es una novela desarrollada clásicamente, y en cambio La náusea es un diario de vida. Por lo tanto hay una conversación del personaje consigo mismo, es más introspectiva. Y eso es súper interesante de analizar, porque ¿qué es más importante? ¿Qué tiene más calidad literaria? ¿Qué podría tener más complejidad literaria si desarrollar una novela donde los personajes se cuestionen entre ellos, o donde el personaje se cuestione a sí mismo, su existencia? La náusea es existencialismo puro, es mucho más concentrado que Albert Camus, que El extranjero. Su texto revela una verdad abismante, muy abismante, y por eso quizá el diario de vida es más adecuado para él. Y puede que literariamente el formato de diario de vida no pueda competir para mí, obviamente, todo el video ha sido desde mi perspectiva, mi opinión, contra una novela del porte de La montaña mágica, monumental. Así que yo creo que me voy a inclinar por Thomas Mann. Creo que esta novela es mucho más ambiciosa en el ejercicio narrativo que el diario de vida de La náusea. Creo que toca muchas más aristas, es mucho más social, pero sin dejar de lado lo existencial.
La náusea es existencialismo puro. Tú la puedes apretar y pareciese que goteara existencialismo puro. La montaña mágica es más matizada. Tiene de todo un poco. Es una montaña. La montaña mágica es una obra que Thomas Mann nos ha legado y que todos deberíamos tratar de leer. Ahora viene lo bueno. Ahora se pone más difícil. Recuerden que todo esto es una opinión personal, desde mi perspectiva como lector. No soy literato, no he estudiado literatura, soy un simple lector. Así que esto es subjetivo, desde mi experiencia. Ficciones. ¡No! ¿Ven que este video tiene algo extraño? Este video tiene algo muy extraño. ¿Por qué juntó a dos escritores argentinos nuevamente? Y dos escritores que todo el tiempo la gente los está comparando. Y yo mismo hice un video comparándolos. Ficciones con Rayuela. Ya, ok. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo comparo Rayuela con ficciones? Que alguien me ayude, por favor. Ya. Ok. Ya tengo mi ganador. Ya lo tengo. Ahora es cómo lo explico. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo les explico? Ya. Rayuela es una novela, como les dije, muy lúdica, que invita a un lector activo. Pero es una novela. Ficciones es un compilado de cuentos que, al ser cuentos, les da una ventaja sobre la novela. Rayuela intenta hacer cuentos. ¿Por qué? Porque tiene muchos capítulos que por sí mismo podrían ser una historia, podrían ser un cuento. Cada uno podría ser un cuento por separado. En cambio aquí, la ventaja del cuento es que no tienen por qué conservar cierta línea. Puedes ir un poco más allá en uno, en otro ir un poco menos, en otro cambiar completamente, usar otra técnica narrativa. En uno puedes tener un laberinto, en otro puedes tener un descampado, ¿verdad? En Rayuela tiene que haber, al ser una novela, tiene que haber cierto hilo conductor. Y puede que eso le juegue un poco en contra. Estoy hablando, y no estoy hablando de que sea una gran diferencia, sino que sea una mínima diferencia. Rayuela tiene pasajes preciosos, pero también tiene pasajes muy eruditos, que tú dices, podría sacar esta parte, podría sacar esta hoja, y no afectaría al resto de la novela. Y eso, Ficciones no lo tiene. Ficciones es mucho más honesta consigo misma. No tiene nada, le sobra a Ficciones, no le sobra nada. Y cada cuento de Borges es una obra de arte. Me quedo con Borges. Borges a las semifinales. ¡Ay, pasó Borges! Qué difícil la va a tener el que se enfrente a Borges. Ya, sigamos. sigamos. Que caiga uno. Ya, cayeron dos. Pedro Páramo con Ana Karenina. ¡Ay, qué difícil! Ya. Veamos qué pasa aquí. ¡Ay, qué difícil! Qué difícil. A mí me encanta Tolstoy. Me encanta. Ay, pero Rulfo es un genio. La narrativa de Rulfo es muy potente, pero potentísima. Yo creo que aquí está eso. Que a mi parecer, a mí me gusta mucho más la literatura que se aleja del método, que es menos clara para el lector, que exige que el lector indague más en ella. De esos libros que si tú no eres un lector constante, lo dejas porque no lo entiendes. Si tú no eres un lector constante, a veces puedes... Por eso es que es terrible que a los niños o a los jóvenes los hagan leer Pedro Páramo en la escuela. Es que lo van a odiar totalmente. A mí me encanta Ana Karenina, pero creo que es mucho más claro. Es una novela mucho más clara, mucho más metódica. A pesar que aborda lo existencial, me parece mucho más interesante el realismo mágico de Pedro Páramo. Literariamente más interesante. Lo siento, Tolstoy. Quizá si hubiese sido otra novela, como La muerte de Iván Ilich, puede ser, quizá hubiera podido competir un poco con Pedro Páramo, pero esta novela es insuperable. Se fue Tolstoy, se fue.
Y pasaron dos latinoamericanos a la semifinal. Ana Karenina se fue. Siguiente. Vamos a batir bien esto para que no pasen cosas como las que han pasado. ¡Oh! Saltó uno. Ya que salte otro, Le pillé el tazón, mejor no. Ya, sigamos. Ya. La amortajada de María Luisa Bombal con... Oh, Dios mío, esto sí que es difícil. Con el extranjero. Qué difícil. Es que yo amo el existencialismo. Y también amo el realismo mágico. ¿Qué hago aquí? Las dos son complejas. Lo caótico, lo minimalista. Porque aquí Camus no logra ser metódico, sino que es minimalista. Igual hay caos y confusión aquí. María Luisa Bombal tiene una prosa más bella, preciosa. Literariamente pareciese que fluyera su mano, su prosa. Camus trató de ser más frío, de expresar en la narración el absurdo. Los dos lograron lo que querían. El realismo mágico aquí está perfecto con la prosa. El absurdo está perfecto con la prosa. Esta es una novela más literaria. Esta es una novela que busca ser más filosófica. Puede que María Luisa Bombal haya sido más breve. Claro, porque aquí hay dos novelas. Y unos cuantos cuentos. Esta es una sola novela. Puede que si comparara solamente La última niebla con El extranjero, ganaría El extranjero. Estamos hablando de una obra completa y una sola novela. No hay por dónde agarrar uno que sea superior al otro para mí. Ya. Me quedo con El extranjero. Creo que como novela es... Si la comparara con La amortajada, ganaría. Si la comparara con La última niebla, ganaría. No sé si me entienden. Creo que para que sea justo, tendría que comparar novela con novela. Así que me voy a quedar con El extranjero. Con el dolor de mi corazón. Aquí sí que me dolió. Si han seguido el video atentamente, ya saben lo que queda. 2 pesos pesados. 2 colosos. 2 titanes. La montaña mágica. Y los hermanos Karamazov. Final anticipada, podría decirse. La montaña mágica. Ya tengo mi ganador ya. Lo sé de inmediato. Y ustedes también, ¿no es cierto? Ustedes también lo saben. Sí, ganó los hermanos Karamazov. Pero por supuesto, es que los personajes de Dostoyevsky son insuperables. No, Tomás Mann puede ser un novelista extraordinario. Mucho mejor novelista que Dostoyevsky. Escribiendo, estructurando, mucho más claro, alemán. Pero Dostoyevsky tiene un componente extra. Esa verborrea, esa novela que se deforma, esa imperfección, que yo me acuerdo, lo vi en un video de Claudia, de Mis ganas de leer. Claudia dijo que cada día amaba más la imperfección en la literatura. ¿Por qué? Porque era el proyecto de una persona que todavía se está buscando en los libros, está buscando su estilo, está buscando ir más allá de lo que ya ha escrito. Y Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, a pesar de ya haber escrito obras espectaculares como El idiota, como Crimen y castigo, como Los demonios, aún así quería ir más allá. Y los hermanos Karamazov es ese intento que él tropezó. Yo diría que no logró la perfección con los hermanos Karamazov. Se le deformó la novela. Es demasiado grande, demasiado extensa. Pero eso es lo bello, eso es lo que me gusta, esa ambición de ir más allá, de no importar que la novela sea un caos y sea confusa literariamente, pero que con el alma la puedes seguir, que te la ordenas dentro de ti por los temas que va tocando, por cómo los va tocando. La montaña mágica es una novela musical. La montaña mágica tiene toques musicales, es mucho más metódica. Y los personajes, a pesar de ser maravillosos, no tienen la profundidad de los Karamazov.
son más claros, son claros como la música. La novela mágica es una novela mucho que irradia en ocasiones luz. Esta es pesadilla, oscuridad, confusión, caos. Por eso me gusta mucho más. Yo creo que Thomas Mann estaría de acuerdo conmigo. Les digo eso. Settembrini me encanta. Hans Castorp me fascina. Pero Iván Karamazov, solo por Iván Karamazov, esta novela ya lo vale todo. Y ustedes saben por qué, los que han leído esta novela. El Gran Inquisidor. Ok, vamos a las semifinales. Ya sabemos quién va a ganar. ¿Verdad? Ya sabemos quién va a ganar. Ya de aquí ya no hay más misterios. No, es que ya no hay más misterios después de esto. Ya nadie puede superarlo. Aquí alguien va a arrasar. El extranjero de Albert Camus. ¡Ah! Con ficciones de Jorge Luis Borges. Esto va a estar interesante. Porque Borges usaba una prosa mucho más erudita, mucho más rebuscada, mucho más adornada. El extranjero es robótico, frío, calculador. Pero a pesar de ser frío y calculador, todavía puedes notar el caos en el alma humana. Puedes notar el absurdo de la existencia. Y a pesar de que la elaboración narrativa de los cuentos de Borges son fenomenales, voy a quedar con El extranjero. Porque va mucho más allá de lo lúdico. Mucho más allá del juego narrativo. Porque El extranjero mezcla quizá una filosofía más pura con la narrativa. Y por eso va a ganar este encuentro. Y ya solamente quedan dos. Ya para qué los saco. ¿Para qué los leo? Los hermanos Karamazov con Pedro Páramo. Los hermanos Karamazov y Pedro Páramo. Ok. Yo amo Pedro Páramo, ya lo dije en un montón de ocasiones. Creo que tiene una narrativa espectacular. Pero los hermanos Karamazov es incomparable. Es incomparable. Y por mucho que Rulfo fue un genio, por mucho que me dé pena dejar este libro de lado, gana Dostoyevsky. Y ya saben la final. La final es clarísima. Me da pena enfrentar al extranjero con esta tremenda obra monumental que es Los hermanos Karamazov. Pero ¿saben qué? Esto no existiría si no hubiese existido esto. Albert Camus fue muy, pero muy influenciado por Dostoyevsky. Demasiado. Y lo que hay aquí es solamente una parte de este libro. Solamente una parte. Por lo tanto, y Albert Camus me daría la razón, el ganador de esta batalla de libros es Dostoyevsky con Los hermanos Karamazov. Quizá su obra más ambiciosa. Quizá no lo logró, pero esta imperfección en ocasiones literaria ha logrado ir donde no todas las novelas han podido llegar. Y trató de ir mucho más allá. A pesar de que Dostoyevsky escribía para poder sobrevivir, para poder pagar sus deudas. Escribía con un cronómetro en la mano porque no tenía tiempo, tenía que entregar. No tenía, por ejemplo, el tiempo y el dinero que tenía Tolstoy para poder dedicarse a escribir. Aún así, con esa presión encima, ¿logra esto? No, es que no hay discusión. Desde que presenté a los Karamazov en esta batalla de libros, supe que podía ser el ganador y que nadie podría arrebatarle el título. Así que espero que les haya gustado esta dinámica. Fue súper interesante, fue un descubrimiento para mí hacerlo. Fue súper raro. Fue súper raro las parejas que se fueron formando. Fue muy extraño todo. Pero esta cosa tremenda que tardé 3 meses en leer, recuerdo, hasta el momento es una de las novelas que nadie ha podido superar. Ha ganado Los hermanos Karamazov. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos.